y te presentes. Bueno. ¿Querés que vamos dando ingreso? ¿Ayudo a dar ingreso? Genial. No, no hace falta. Oh. Buenas tardes. Hola, 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 Ricardo. hola a todos. Buenas tardes. Hola, Patricia. Bueno, tenemos el equipo completo hoy, así que vamos a dar inicio con una presentación. Así que, Iván. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer volver a encontrarnos en este Zoom, en esta diplomatura. Y bueno, y hoy sí tenemos el agrado de presentar a quien me acompaña en este módulo, que es Laura Córdoba, que por problemas técnicos ayer no se pudo sumar, así que les presento a Laura. Bienvenida, Laura. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a tratar de acompañar en este trayecto, en todo lo que ustedes necesiten y acompañarlos para aprender entre todos, porque en esto también soy nueva, así que todo lo que ustedes brinden también va a ser muy rico para mí. Así que bueno, gracias por estar ahí y aprender de este mundo de la bibliotecología que es tan fascinante. Bueno, yo ayer les comenté que este módulo no era que la palabra estaba solamente en uno, o en Laura y yo, sino que la idea es que la palabra circule, así que ustedes ya saben que ante una duda o una consulta tienen que habilitar el micrófono o levantar la mano, así la palabra circula. Y para ir empezando con este módulo con esta clase, perdón, de este módulo es de ayer. ¿Vieron algo hoy? ¿Fueron a buscar algo o todavía no empezaron con ninguna acción con respecto a la actividad? Yo hoy a la biblioteca no podía ir porque acá es el Día del Empleado Municipal y las chicas claro, que atienden son personal son municipal, así municipales. que, exacto, así que hoy estaba cerrada. Está bien, sí, no, si ese alguno pudo buscar algo. Ricardo, ahí te veo. Bueno, buenas tardes. Sí, yo pude hacer algo, estuve haciendo la tarea. Bien, ¿tuviste algún inconveniente? ¿Lo encontraste fácil? Y más o menos, yo puse, mirá, en la personas jurídicas públicas, puse Banco Provincia de Neuquén, Dirección Provincial de Renta y Catastro Provincial, y la catedral. La catedral de La Neuquén, que iglesia. se llama. Claro, la iglesia, sería la iglesia católica. Claro. Bien, perfecto. Y en esto, lo único que no encontré de Dirección Provincial de Rentas, que fue el inicio, el comienzo en realidad. No sé si fue a través de una resolución. Ha sido a través de una ley, así que no importa eso. Vos, mientras tengas la idea, ponele, a través de una ley que la autoriza a funcionar. O sea, no te... Está bien. Eso te iba a no preguntar. empiece, porque por ahí te va a llevar mucho tiempo encontrar, porque por ahí puede haber sido una ley Estaba que fue buscando, modificada. así, busqué la historia, todo, y me salían leyes, y digo, bueno, así a través de una ley, pero no puse nada en realidad ahí. Bien. ¿Y de tu institución, Ricardo? Y después las privadas puse del Club Villa María, Bien. de acá de mi barrio, la Unión de Fomento, el barrio Villa María, y el Club de los Abuelos. Bien.
Ricardo, y con respecto a los datos de la institución a la que vos pertenecés. Sí, Biblioteca Amaranto Suárez, bueno, ahí puse, está completo también. Nombre completo, Biblioteca ¿Cuál es el Popular, nombre? Biblioteca Popular Amaranto Suárez. ¿Quién era Amaranto Suárez? Importante. Ah, buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, para averiguar después, por ahí, pues, ¿sabés por qué te lo Sí, sí, pregunto? Por sí. el tema de que es el nombre de una persona, Sí, de y esto por pertenencia. ahí había que ver. Perfecto, no hay problema. ¿Y el domicilio, Ricardo? El domicilio que tiene, según el acta, José Fava y San Luis. Bien. ¿Y hoy está ahí? Hoy sigue ahí, pero digamos en préstamo, en realidad. No Bien. es edificio propio. Tiene tierra ahora, tiene un terreno, pero no es ahí. Perdón, Ricardo, antes de continuar, Claudia González, se escucha perfecto, debe ser tu internet que estás escribiendo ahí en el chat. ¿Y cómo se toman las decisiones en tu institución, Ricardo? Había una A través pregunta de... de la comisión directiva. Bien. Ahí también te puse lo que me quería quedar claro, que creo que el tema cuando preguntaste caracteres de la institución, el Sí, práctico, sí, se los refiere caracteres a... a la capacidad, al nombre, al domicilio y al patrimonio. A eso se Está refiere. bien. Ah, está bien, yo lo busqué también por como que buscaba, por qué fue creada. Lo puse y también lo agregué para promover el hábito de la lectura en toda la comunidad, difundir y apoyar todo tipo de actividad cultural también. Promover el hábito, eso recordalo, porque ahora vamos a ver, cuando empecemos a ver ahora la clase de las organizaciones, vamos a tomar esto que estás diciendo, que era promover el hábito de la lectura y de las actividades culturales, dijiste. Claro, el hábito de la lectura en toda la comunidad. Difundir, apoyar y desarrollar todo tipo de actividad cultural, cualquiera fuera su expresión. Bien. Tomé nota, por así tomamos ese ejemplo enseguida. Bien, buenísimo, Ricardo, hiciste un montón, ¿eh? Sí, 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 nada más hoy. Sí, ya te lo mandé aparte. Justo Ah, terminé. bien, bien, así que lo veremos. Bueno, Bueno, ¿alguien más quiere contar? Si encontró algo, si avanzó en algo. Bueno, silencio absoluto, entonces vamos a la clase. Ayer nosotros vimos y les contaba esto de tener en claro qué organización habitamos, para saber dónde estamos nosotros inmersos. Entonces por eso vimos que habían personas jurídicas públicas, personas jurídicas privadas, y perdón, Daniela, hay tiempo como hasta el 22 de noviembre, así que no te preocupes, está la plataforma, está la fecha. Y habían personas jurídicas públicas y privadas. Vimos las que eran las públicas, vimos lo que eran las privadas y que tenían una serie de caracteres que era importante saber. Esto de que tenían nombre, domicilio, patrimonio, que tenían capacidad, que habían dos capacidades, la de derecho y la de hecho, que significaba ser titular de los derechos y poder ejercitar ese derecho. Y hoy el tema que nos compete es las organizaciones. Ustedes hoy ya tenían la clase habilitada, el documento que habla de las organizaciones. Y yo ayer cuando empecé a hablar les contaba que nosotros vivimos en un mundo organizacional, nacemos dentro de organizaciones, nos educamos en ellas, pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando en ellas o para ellas, y también acudimos a ellas cuando disfrutamos de los tiempos de ocio, de tiempos recreativos,
desarrollamos nuestra vida, transcurre en estas organizaciones, y hasta cuestiones espirituales también concurrimos a organizaciones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a desarrollarnos, vemos que estamos todo el tiempo vinculados en organizaciones, y somos parte de ellas de diferentes formas, o porque formamos parte de la comisión directiva, o porque desarrollamos una tarea en esa organización, o porque la utilizamos. En el buen sentido, utilizamos, por ejemplo, la biblioteca. Nosotros vamos a la biblioteca, pagamos una cuota social para que nos preste un servicio, eso es una organización. Vamos a la escuela, nos educamos en la escuela, profesamos un culto, entonces vamos a una iglesia, vamos a hacer un deporte y vamos a un club, o vamos a un CEF que pasa a ser de la esfera pública. Vamos desarrollando actividades, o participamos en nuestra actividad en nuestro barrio, buscamos en nuestra actividad comunitaria que están las asociaciones barriales, y así nuestra vida va transcurriendo en diferentes organizaciones, de diferentes tipos, de diferentes estilos, así que en ese sentido hay que tener en claro que estamos permanentemente en organizaciones atravesados por ellas. Entonces, ustedes van a ver en el apunte un concepto de organización, y buscamos con Laura un concepto bien sencillo, no tener una definición con muchas vueltas y con demasiado extensa, sino que sea sencillo. ¿Qué es una organización? Una unidad social o una agrupación humana que se constituye para alcanzar un objetivo. Es eso, es una agrupación humana, es una unidad social con un fin determinado, alcanzar un objetivo. Solamente eso es el concepto de una organización. Sí, lo que va a necesitar la organización es la conformación con 2 o más personas. Sí o sí, para que tengamos una organización necesitamos que hayan 2 o más personas. ¿Por qué? Porque se crean por la voluntad de quienes las componen, se crean por la voluntad de quienes la integran, porque ven que hay una necesidad, entonces esa voluntad, ese fin que empiezan a ver que tienen un problema que resolver, es que se forma una organización con un fin determinado. Eso puede ser por un acuerdo, pero también puede ser por una ley determinada que cree esa organización. Por ejemplo, recién Ricardo nos traía el ejemplo de la Dirección Provincial de Rentas. Entonces, ahí hubo una intervención del Estado. Para el caso de los organismos públicos hay una ley que la crea. Y esta característica del grupo de personas, cómo está compuesta, después se va a vincular también con la división del trabajo. Después vamos a ver que estas cuestiones de cómo se crean, después tiene que ver también en cómo se va a organizar su estructura y cómo va a tener su división del trabajo. Entonces, organización, primer punto para que quede claro. ¿Por qué se forma? Por un acuerdo de voluntades. Hay 2 personas o más que se ponen de acuerdo para un fin específico. O porque el Estado necesita lograr algo y lo crea por ley. Ejemplo, como dio Ricardo recién, la Dirección Provincial de Rentas. O puede ser la Dirección de Bibliotecas Populares de la provincia. Se crea por una norma. Entonces, la primera característica, para que quede claro, es grupo de personas. Ese es el primer punto. Después tenemos los fines, objetivos y metas. Y acá, estas personas, las personas que conformaron en este caso la biblioteca, tienen un fin establecido, tienen objetivos y metas. Y acá hay estas palabras por ahí suelen confundirse y se piensan que son iguales y son realmente diferentes, tienen pequeñas diferencias. Por ahí una cuestión es que el objetivo va a ser medible, la meta no. Hay otra palabra que aparece que es la misión. Fíjense esto que recién dijo Ricardo, me había olvidado el nombre. Ricardo dijo que uno de los objetivos que él encontró en el estatuto es
promover el hábito de la lectura en la comunidad. Y yo les hago una pregunta, así que habiliten el micrófono. ¿Cuándo podemos saber que se logró que toda la comunidad hayamos promovido el hábito de la lectura? Hoy ya no se habla de hábitos, se habla de mediación o de formación lectores. Es un término que quedó en la década del 80, el hábito, pero igual. Nos viene ejemplo. ¿Nosotros podemos llegar a medir que hayamos cumplido con ese objetivo que tiene Ricardo? Sí. Sí. Sí, podemos medir. Porque ¿Cómo lo medirías, Graciela? haciendo talleres literarios con las diferentes Bien. etapas, niños, adolescentes, otro taller de adultos, y a ver qué repercusión tiene. Ahí Está podemos bien. a ver si el objetivo Pero está mirá esto, Graciela, vos estás midiendo el taller en un espectro, pero vos tenés promover el hábito de lectura en toda la comunidad. Ese es el gran tema que te lo corre. y retirar libros que nosotros vemos por los socios, la cantidad de libros que se llevan. Nosotros tenemos Bien. los mayores lectores que tenemos en la biblioteca son personas de 65 años para arriba, hasta 80, Bien. 90 años que llevan libros. Son los mayores lectores. No tenemos lectores adolescentes, por ejemplo. Ellos únicamente cuando le piden el libro en la escuela, nada más. Nada más. Pero Entonces, claro, en ese caso, Graciela, el tema está que vos permanentemente vas a seguir haciendo talleres. Siempre estás haciendo talleres. ¿Por qué? Porque este objetivo que tiene Ricardo se te va corriendo. O sea, vos lograste en una etapa, pero seguramente al barrio te vino a vivir más gente. Entonces, se vuelve a renovar, se vuelve a renovar. O sea, estás permanentemente tratando de alcanzar el objetivo. Cuando vos crees que ya lo tenés, quizás vino a vivir más gente al barrio y ya tenés más destinatarios. A eso apunto. Y vos fíjate el otro que dice difundir y desarrollar actividades culturales, cualquiera sea su índole, algo así. Es permanente, nunca vas a terminar de hacer eso. ¿Me entendés que tiene un objetivo la organización que es bastante... que sería casi una misión. Siempre se te va a ir corriendo un poquito cuando vas logrando. Pero, ¿qué pasa? Vos lo que estás diciendo, Graciela, es sumamente importante para lo que vamos a ver al final de la clase. Así que después volvemos con esto de lo que vos dijiste recién, de que van haciendo talleres. 3 cosas: fines, objetivos, metas, misión, todos conceptos que por ahí pueden ser parecidos, pero en sí son diferentes. Nosotros establecemos la misión, que es algo grande, abarcador, que es a lo que queremos llegar, que siempre va a estar corriéndose, se va a estar trasladando. Cuando nosotros vamos llegando, se traslada y se traslada y se traslada. Es una gran misión. Vamos a tener los objetivos y las metas. Unos son medibles y otros no son medibles. Por ejemplo, si nosotros nos establecemos que vamos a tener 100 socios activos, es algo que nosotros lo podemos medir y tiene que tener un tiempo. Entonces nosotros ponemos como objetivo contar con 100 socios activos durante el año 2022. ¿Eso lo podemos medir? Sí, pues nosotros vamos al libro de socios y vemos que está Débora, que está Patricia, que está Ricardo, que está Laura, que está Graciela, y vamos viendo los meses: enero pagó, febrero pagó, septiembre, octubre, noviembre, y podemos ver y contamos. Podemos llegar a tenerlo medible, poder saber. Entonces, cuando nosotros establecemos, que lo vamos a ver más adelante, los planes, cuando nosotros planificamos, tenemos que tener en cuenta que podamos medir si logramos lo que nos propusimos. Por eso hay que ponerlo acotado, también en el tiempo. ¿Qué otro carácter tenemos? Son las actividades. Las personas que van a integrar la organización trabajan y desarrollan tareas que se van a reunir por la similitud que van a tener o afinidad que van a tener estas tareas. Y vamos a tener diferentes actividades en nuestra organización. ¿Qué va a suceder? Que podemos tener algunas actividades que sean remuneradas
y algunas actividades que no sean remuneradas. Ejemplo, nosotros en la organización, la comisión directiva no es remunerada, es ad honorem. Por lo general sucede en todas las asociaciones civiles que son ad honorem. Pero nosotros podemos tener dentro de nuestra organización alguna actividad que sí es remunerada. Por ejemplo, el pago de alguien que preste servicios, cualquiera sean los servicios que presten. Pero estas actividades nosotros las tenemos que agrupar por similitud. Entonces, en nuestra organización habrán actividades que las tendremos agrupadas, por ejemplo, los servicios técnicos. Todo lo que es procesos técnicos estarán agrupadas, y ahí ustedes dividirán quién hace clasificación, quién catalogación. También habrán actividades que son administrativas dentro de la biblioteca. También puede ser que se dividan los procesos bibliotecológicos, también estén divididos y haya alguien que se encargue de hacer referencia, otros que sean de desarrollar al fin, otro que se dediquen solamente a la parte técnica, otro que se dedique a la parte de restauración del material. Ayer teníamos a un colega que era el restaurador de ahí del Ministerio de las Culturas, no me acuerdo, no lo veo ahora, creo que era Carlos, no me acuerdo si era Carlos. Se dividen las tareas, entonces nosotros tenemos en la organización división de tareas. Empezamos, organización, repaso, grupo de personas con un objetivo común. ¿Qué tienen? Fines, objetivos, metas que se fijan para cumplir. Para lograr eso hay actividades. Esas actividades las agrupamos por similitud, por afinidad, y esas actividades pueden llegar a ser algunas rentadas y otras gratuitas. Pueden ser unas más onerosas. Esperen que voy a silenciar porque me está sonando el celular, voy a ponerlo en silencio. Ahí está. División del trabajo. Otro carácter que va a tener la organización es la división del trabajo, la división del poder y de las responsabilidades en las comunicaciones. ¿A qué hace referencia esto en la organización? A las diferentes actividades que conforman la organización y a los diferentes niveles jerárquicos. Y acá vamos a hacer una salvedad, que esto va a depender de las estructuras. Nosotros, si nos ponemos a ver en las bibliotecas populares, es muy difícil tener estas diferencias de estructuras, salvo que la unidad de información haya crecido bastante, en donde pueda haber algún tipo de jefatura de servicios, pero por lo general están todos al mismo nivel. O sea, todo el personal que cumple funciones está todo al mismo nivel, entonces queda la comisión directiva arriba y el personal abajo. Pero algunas bibliotecas un poco más grandes tienen una comisión directiva, tienen algún director de la biblioteca y tienen el personal. Y en esto, no sé si está la colega de Plaza Winkle, de la biblioteca de Plaza, que si no me equivoco tienen ellos comisión, tienen director y después está el personal que desarrolla las labores. Entonces, ¿puede haber alguna estructura jerárquica en alguna biblioteca? Sí. Por lo general, las que son más chicas tienen la comisión directiva y luego el personal que cumple funciones. Que muchas veces ese personal no depende directamente de la biblioteca, sino que cumple funciones y depende del municipio, porque presta servicios o el municipio las asigna para que cumplan ahí, o a veces el municipio le transfiere a la biblioteca un fondo para que haga frente al pago, o hay diversas modalidades de acuerdo a la biblioteca y de acuerdo al, valga la redundancia, al acuerdo que haga con el municipio, que eso es gestión de la comisión directiva. Débora, no sé si vos en Cutralcó tienen un director de la biblioteca o es comisión directiva y directamente ustedes. Hola Iván, buenas tardes. Hola, no, Débora. tenemos un director, está la comisión y yo todas las consultas, todas las notas que se pasan, todo, las hago hacer a la comisión dirigida al director, Leonardo Guerreiro Xavier. Sí, sí.
Bien, tienen ahí entonces una pequeña estructura. Esto Sí. es importante saber cuál es la estructura para saber cuáles son las responsabilidades también que tenemos cada uno en la biblioteca. Unos van a tener mayor responsabilidad, otros intermedia y otros más baja la responsabilidad, y van a tener diferentes responsabilidades de acuerdo al servicio. Recuerden que quienes están en el sector de préstamos tienen una gran responsabilidad en poder registrar ese préstamo de la manera correcta para saber dónde está ese libro para después recuperar, porque es parte de nuestro patrimonio. Entonces esa responsabilidad es bastante una carga poder tener, porque está en juego el patrimonio también institucional. Después, con esto se va entendiendo los caracteres. Nosotros tenemos la organización, vamos desmenuzando qué características tienen por lo general todas las organizaciones. Dijimos el grupo de personas, los fines, objetivos y meta, las actividades y la división del trabajo, del poder, de las responsabilidades. Hasta acá vamos bien. Yo no quiero ir adelantando. Si hay alguna duda, levanten mano, habiliten micrófono. Consulten Sí, ya. sí, se entiende. ¿Se entiende, Ricardo? Bien. Erika me hace con el pulgar ahí, que está viéndonos desde estás en el auto, Erika. Qué crack. Viste, esto es lo que nos da podernos conectar. Bueno, ¿se entiende bien, Andrea? Buenísimo. Entonces vamos continuando. Otro carácter que vamos a tener es el orden normativo. ¿Y a qué se refiere el orden normativo? Que hay normas, que hay procedimientos que establecen el desarrollo de las actividades. O sea, este concepto, que está vinculado a la estructura organizacional en una empresa grande, tiene mucho que ver porque acá estamos viendo cómo va a funcionar la organización adentro. Y acá va a depender del tamaño que es nuestra biblioteca. Recién lo decía, puede ser que tenga la comisión un director y que tenga el personal, puede ser que esté la comisión y el personal, pero ayer teníamos un caso que era la compañera de Rincón de los Sauces, que no sé si se acuerdan, que dijo que ella está en la comisión, pero aparte presta servicios en la biblioteca. O sea, fíjense que hay un montón de particularidades de acuerdo a la institución. Cada institución ve la forma en la que puede ir sobreviviendo e ir avanzando y de perdurar, y de lograr prestar ese servicio para el cual se constituyó. Entonces, ustedes fíjense qué importante es en la organización de nuestra institución tener establecido quién hace cada cosa. ¿Quién es el que por ahí no está escrito, chicos y chicas? Por ahí no está escrito, pero hay que dejarlo escrito siempre. Por ejemplo, el horario en el que se va a abrir, en el que se va a cerrar, quién va a abrir, quién va a cerrar, quién es el responsable de prender la luz, apagar los detalles, todo tiene que estar bien claro y establecido. ¿Cuáles son las funciones que cada uno cumple en la organización? Sobre todo porque la comisión directiva no está todo el tiempo en la biblioteca. Salvo algunas excepciones, está la gente que cumple funciones ahí. Después aparece el presidente, el tesorero, el secretario puede ser, y algún miembro más de la comisión. Y ahí es donde hay un inconveniente que hay que tratar de generar, que sea un grupo de muchas personas las que intervengan para que haya el recambio en un momento, para que no se personalice la institución con un solo individuo o una sola persona, y que después todo recaiga en esa sola persona y que sea el que lleva adelante y el que promueve. Si nosotros tenemos equipos, que no es una cuestión sencilla, pero hay que intentar, nosotros garantizamos esta continuidad. Y ahí podemos establecer también más roles y funciones y poder dividir la carga del trabajo. Pero los que están aquí en la diplomatura, que son bibliotecarios que prestan el servicio, ahí también tiene que estar claro qué hacen. Si todos catalogan, si todos clasifican, si todos van a inventariar,
todas esas cosas tienen que quedar bien claras y establecidas, y seguramente ustedes ya lo vieron en algún otro módulo, esto de tener el manual de procedimiento, de saber qué hace cada uno. También es necesario saber qué hace cada uno, más allá de los procesos bibliotecológicos, tener establecido en nuestra institución quién se hace cargo de ciertas actividades, para poder no cansarse, ¿no? Para poder darle continuidad. Vamos con otro carácter, que son los límites. Las organizaciones tienen ciertos límites en donde se manejan. Y en esto, nosotros pensemos en el contexto. Nuestra organización, piensen en su biblioteca, tiene un contexto que la rodea. ¿Qué significa esto? Que hay otras organizaciones, hay decisiones de otros que están influyendo a nuestra institución. Nosotros no estamos solos, estamos rodeados de otras organizaciones, y ahí es necesario distinguir con la mayor precisión qué es lo que nosotros podemos hacer y hasta dónde llegamos. ¿Por qué esto? Porque pueden aparecer otras organizaciones que hagan lo mismo que nosotros. Ejemplo, dijo Ricardo que uno de los objetivos era fomentar el hábito de la lectura en la comunidad. Hoy podemos hablar de formar lectores, ¿sí? De tratar de formar lectores críticos que puedan tomar decisiones después ante la elección de un material. Ahora, ¿hay otras organizaciones que hagan lo mismo que hacen ustedes en ese sentido? Habiliten el micrófono y piensen, ¿hay alguien más que pueda hacer o que hace esa actividad? Por ahí una escuela. Una escuela, sí. Algún centro de formación también. Un centro de formación. Las juntas vecinales. Bien, Valeria, vamos por ahí. Valeria era de San Martín, me parece, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Bien. Vos sabés que en San Martín hay otra gente que también realiza actividades de formación, y que es saber hasta dónde podemos llegar, y no es ir en contra de ellos, al contrario, es ver de qué forma nosotros podemos llegar a articular acciones con esas otras organizaciones que por ahí no tienen, no están formadas como la biblioteca, que tiene una personería jurídica, sino que es una agrupación de gente con un objetivo común y que se dedica a hacer similares acciones. Por ejemplo, en Neuquén hay gente en Plotier que desarrolla la Biblioplaza, que son diferentes actores y colegas de la comunidad que hacen actividades de lectura y de mediación lectora en la feria, en una plaza, están haciendo actividades similares a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es el límite y hasta dónde llegamos nosotros para saber dónde nos manejamos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una estructura más cerrada, por decirlo de una forma, pero nosotros tenemos que pensar que para darle continuidad a nuestros servicios y a nuestra organización que perdure, tenemos que ver qué pasa con todos aquellos que no van a la biblioteca. Los que están en una biblioteca de barrio, hay que ver y salir a pensar o a interiorizarnos por qué no van a la biblioteca. Entonces, los que ya vienen ya sabemos que los tenemos cerca, pero los que no vienen es el tema. Entonces a esos hay que trabajar y ver cómo captarlos, ¿no? Cómo hacer para que vengan acá. Y con esto el ambiente externo, aparte de estos grupos, hay que distinguirlos con la mayor precisión posible para saber hasta dónde llega cada uno y hasta dónde podemos hacer actividades en conjunto, porque esto no es ir en contra de nadie, sino es ver de qué forma articular nuestras acciones. Otro carácter que tiene la organización es, que ayer lo dijimos en un momento, esto de trascender más allá de la vida de sus miembros. ¿Se acuerdan que ayer hablamos del patrimonio? Que la biblioteca, la organización tiene un patrimonio que es diferente al patrimonio de la comisión directiva.
lo charlamos ayer en un momento. Bueno, la organización trasciende más allá de las vidas de quien esté al frente de la comisión directiva. Siguen subsistiendo en su tiempo de vida de quienes la crean. La crean alguien y después sigue la organización. Aparecen otros que van renovando porque no está más, porque se trasladó, por X motivo. La organización va más allá de quien la creó. O sea, y esto es lo que hay que tener en claro. Cuando se crea una organización, y sobre todo una organización civil, es para cumplir con un objetivo y brindar un servicio a la sociedad. Y eso va más allá de que yo tenga la idea. Yo tuve la idea, se sumó más gente, acordamos, formamos, y después hay que ver quién continúa con la idea, con el proyecto, porque nosotros no estamos para siempre. Por eso hay que tratar de que no se personalicen las instituciones, que no esté, no sé, por dar un ejemplo, que esté Laura Córdoba siempre manejando la biblioteca de su barrio, y que sea todo por Laura, y que Laura, y después un día Laura se fue a vivir a otro pueblo, y chau biblioteca, ¿quién sigue? Entonces hay que tener estas cuestiones de continuidad, de ir generando grupo y de ir buscando quién se sume. Trascendencia había dicho, vamos con el medio ambiente o contexto. Y esto tiene que ver también con los límites. Hay que saber en qué contexto estamos, porque de acuerdo al contexto y a las variables del contexto, ejercen influencias sobre la organización. Yo les voy a hacer una pregunta a ver quién puede responder, por lo menos 2 o 3. ¿Cuánto es la cuota social de la biblioteca? Ricardo, ¿vos podés contarnos en tu barrio cuánto es? ¿En tu biblioteca, perdón? Sí, en realidad, no sé ahora, pero era simbólica. Sí. Era, por decirte, 200 pesos. ¿200 pesos mensuales? Sí, sí, sí. Patricia, ibas a hablar. Que decía que acá era lo mínimo de lo mínimo, son 15 pesos. ¿A dónde estabas, Patricia? En la localidad del Cholar. En el Cholar. Ustedes eran los que estaban por el municipio, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, acá Cecilia nos dice 150, 140 y 160. 100 pesos nosotros. 100 pesos, Graciela. Y enero y febrero no se paga, está en el estatuto. Ajá, mira, ¿el estatuto está establecido? Sí. De marzo a diciembre se paga y son 100 pesos por mes. Enero y febrero no se paga. Mira vos. Débora. 100 pesos, profe. Sí, 100 también. pesos. Sí. Maggie, 100 pesos. Claudia, ¿hablaste? No me acuerdo, no vi quién habló. Alguien activó y no alcancé a verlo. Ivonne, la biblioteca donde trabajo es municipal, así que no pagan, no cobra cuota. Bien. Fíjense 50 acá. pesos, profe. ¿Cuánto, Valeria? 50. 50. Esto, mira, Erika, depende de la categoría, 400, 600 y 700. Acá nosotros estamos viendo claramente el contexto. Nosotros estamos viendo el medio ambiente externo de la institución. ¿Y en qué va? En que ustedes están tomando decisiones, muchas veces con el valor de la cuota, de acuerdo a la comunidad en la que están inmersas. Y de acuerdo a ese contexto en el que están inmersos. Entonces capaz que cobran una cuota más barata, pero tienen mucha más cantidad de socios. Entonces salen a buscar muchos socios para poder solventar gastos, saldrán a buscar también quien tenga un socio protector. ¿Algunos tienen socios protectores? Que les cobren más. Ahí en las categorías, Erika, ¿puede ser que tenga socios protectores? En el estatuto sí, pero no tenemos en la vida real. Claro, en la realidad no.
Andrea de la del Ordi, nosotros tenemos. Bien, todo va a depender del contexto. Entonces, fíjense, la política de la comisión directiva. Profesor, Sí, Erika, Socios protectores. ahí te contesto, Patricia. no, yo les quería decir que yo trabajo en la Biblioteca Alberdi Sí, y ahí tenemos 3 categorías, estudiantes 400 y después tenemos la que paga 600 se puede llevar 2 libros por vez y la que paga 700, 3 libros por vez. No tenemos socios protectores. bien, Y bueno, gracias, Erika. Sé que vas manejando, así que presta atención al volante, no quiero que pase nada. Escuchanos. paré para contestar. Ah, buenísimo, bien, muy bien, Erika. Ahí está, gracias, Erika. ¿Quién preguntó? Patricia, ¿preguntaste de los socios protectores? Sí, Bueno, sí. hay algunos estatutos en algunas bibliotecas que establecen las diferentes categorías de socio y ponen el socio protector, que es un socio que en realidad no obtiene beneficios de la biblioteca, sino que contribuye económicamente con un monto X. Pero son esos socios que van a acompañar el desarrollo de la biblioteca, pero no van a pedir libros o a buscar servicios. Por general es un aporte que lo hacen porque creen en el objetivo y en el fin que tiene la institución. No solamente en las bibliotecas, también está en otras asociaciones, tienen esa figura de socio protector. Son categorías que ponen en el estatuto. Por eso es importante esta pregunta que les hacía colegas, porque el contexto donde está nuestra biblioteca va a definir muchas de nuestras acciones. Un montón de nuestras decisiones y de nuestros escenarios, que vamos a ver luego, dependen de dónde estamos. Entonces no es lo mismo la biblioteca de Erika en pleno centro de Neuquén, la biblioteca Alberdi, que la de, ahora se me perdió, la de Valeria en San Martín, donde está ubicada, o la de Maggie, depende, o la de Ricardo, va a depender mucho de ese contexto donde nosotros estamos inmersos. Y de ahí vamos a tomar las decisiones. Por eso es importante conocer el medio ambiente externo de la organización. Y otro carácter que vamos a ver, el último carácter que vamos a ver antes de hacer una pausa, es que están culturalmente aceptadas. O sea, estas organizaciones están aceptadas por la sociedad. Se entiende que son lícitas, y si no fuera interveniría el Estado. O sea, nuestro objetivo está aceptado por la sociedad. Hay un acuerdo común, y si fuese culturalmente inapropiado, no tendríamos mucha vida como organización, o no nos permitirían funcionar. No puede estar en contra de las costumbres o de los principios morales de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Porque si fuese así, no lograría trascender. Y ahora esto también tiene que ser claro. No es lo mismo nosotros, nuestras costumbres en nuestra región, a las costumbres en otras zonas del país o a las costumbres en otras zonas de América. O sea, esto va a depender mucho de lo que dijimos anteriormente, de el contexto, dónde estamos ubicados. Pero sí, nosotros sabemos que en la provincia del Neuquén, Chubut y el resto de las localidades que participan de la diplomatura son culturalmente aceptadas y son valoradas. Ustedes recuerden cuándo nacen las bibliotecas populares. Tienen, ¿cuántos? 150 años, si no me equivoco, por ahí, un poquito más, que nacen con Sarmiento, con la ley. O sea, viene con una aceptación de muchos años lo que es la biblioteca popular, y cada vez se consolida más, y el Estado sabe que es una herramienta importantísima acompañar a las bibliotecas populares. Por eso existe una dirección de bibliotecas populares, no solamente en Neuquén, sino en otras provincias. Por eso existe la CONABIP, que agrupa a la Comisión Nacional, de Bibliotecas Populares, que agrupa a las bibliotecas, y está la Federación, y hay un montón de organismos
que nos vinculan, y que nos vinculan entre nosotros. Lo interesante es poder empezar también a tener mayor articulación entre bibliotecas populares, en el sentido de poder construir en conjunto, que esa es siempre la idea, poder articular cada vez más. Y esto no significa que no se articule. Ahí nos aclara Laura. Laura, habilita micrófono, ¿eh? No, quería agregar esta cuestión de los socioprotectores porque a veces no solamente hacen aportaciones económicas, sino contribuyen desde otro punto de vista a fomentar también los objetivos o las metas que está establecida cada organización, entonces hacen una aportación desde otro lugar. Correcto, ahí sumaba Laura de organismos que, más allá de nuestra jurisdicción, y por ahí no solamente es económico, sino también son con bienes, es mobiliarios, libros, hay muchos que suman. Y en esto también depende de las zonas, hay empresas que también colaboran y tienen dentro de sus objetivos de la empresa, también tienen esto de acompañar organizaciones. Entonces también hay que estar atento a esas empresas que andan dando vuelta en la jurisdicción. Entonces, para resumir y cerrar esta primera parte, organizaciones, nacemos en las organizaciones, estamos vinculados a ellas todo el tiempo, nos atraviesan, disfrutamos en organizaciones, practicamos nuestra espiritualidad a través de organizaciones, vamos al club a hacer nuestras actividades de ocio y desarrollamos actividades en organizaciones permanentes, nuestra cuestión de ocio que decía anteriormente, y que tienen, para definirlas, dijimos esto: organización, una unidad social o un agrupamiento de personas humanas con un objetivo, punto, con un fin específico. Eso. Entonces, las características eran grupo de personas, 2 o más, y que para funcionar era de estar de acuerdo o por una ley, como te damos el ejemplo de Ricardo con el tema de la Dirección de Rentas, Provincial de Rentas, que tienen fines, objetivos, metas y una misión, y en esto había que diferenciar si era medible, si no, que había que tener el objetivo, que nosotros tenemos una misión a lograr como biblioteca, tenemos los objetivos establecidos en el estatuto, y después también acá hay que aclarar algo, que más allá de los objetivos que estén planteados en el estatuto, después tenemos que ver cómo hacemos para cumplir eso. Entonces, para promover, recién lo decía Graciela, que para cumplir con la promoción lectora, la formación de lectores, hacían talleres. Bien, esa acción de hacer talleres también tiene pequeños objetivos y acciones, y debe tener responsabilidades: quién hace el cartel, quién hace el banner, quién hace el afiche, quién se encarga de la inscripción, y debe tener objetivos también esa pequeña actividad para cumplir la otra, que era lo que venía después, que habían actividades que se reunían de acuerdo a las afinidades, las mismas actividades, y había una división de trabajo, una división de poder, de las responsabilidades de acuerdo a esas tareas, que había algún orden normativo que establecía cómo hacerlos, que por ahí podían ser los manuales de acción, que teníamos que tener límites y diferenciar los límites hasta dónde llegamos y hasta dónde llegan las otras organizaciones que pueden estar haciendo actividades similares, que trascendía la organización más allá de esos 2 o más que decidieron crearla. Hay más vida después de la organización que la vida de las personas, que teníamos que tener en claro el contexto en el cual estamos inmersos, y ahí dimos el ejemplo de cómo cada uno tenía cuotas diferentes, y eso hacía al contexto en donde está la biblioteca. Erika nos contó de las cuotas que cobran en la Alberdi, y nada que ver con lo que cobran la mayoría, y menos con las chicas del Cholar, que cobraban 15 pesos, se cobraba ahí. O sea, es cada. Y después los fines, la otra biblioteca que no cobraba, no me acuerdo si no era la municipal de Zapala, no me acuerdo cuál fue la que dijeron, que
que también es otro objetivo que establece la municipalidad, y que eran culturalmente aceptadas. Estas instituciones, si no son culturalmente aceptadas, la organización es muy difícil que pueda funcionar. Es muy difícil que pueda funcionar. Tiene que estar aceptada, y si no está legalmente, si no tiene un aval legal, es muy difícil que vaya a funcionar, porque va a estar prohibida por alguna norma, y interviene el Estado para poner un límite a estas cuestiones que se puedan llegar a generar, que no están, que no son aceptadas o que están en contra de la ley. ¿Se entendió esta parte para desmenuzar la organización? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Patricia, ¿se entendió? Sí, sí se entendió. Sí. Bien, ya saben que tienen el celu para cualquier consulta o algo que necesiten, ¿eh? Continuamos, ¿estamos? Maggie está, Erika está, vamos volviendo. Ricardo, ahí veo que volvió. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué vimos en esta primer parte de la clase? Fue las organizaciones. Esto de que habíamos empezado a ver ayer, qué organizaciones habitábamos, qué tipo de personas éramos, ahora ya estamos viendo la por adentro. Qué característica, que tiene límites, que tiene una organización interna, que hay decisiones que se toman, que son aceptadas culturalmente, que tenemos que tener en cuenta el contexto donde está ubicada. Uy, parece que llega la tormenta, empezó el viento. Entonces todas estas cosas son las que hay que ir teniendo en cuenta, que son los caracteres. Ahora lo que vamos a ver son los tipos de organizaciones, y acá en los tipos de organizaciones también buscamos una forma de que se entienda y que sea sencillo, porque podemos encontrar miles de clasificaciones de organizaciones por un montón de parámetros, y tratamos de buscar aquello que sea lo más sencillo y que pueda ser entendido. La primera organización que vemos es la empresa. Entonces, ¿la empresa qué es? Es un emprendimiento, está asociada al desarrollo de un proyecto o una acción que asume un riesgo. ¿Por qué? Porque ahí hay dinero de por medio, se busca tener un rédito, o sea, se necesita que haya personas que inviertan capital, que inviertan parte de su patrimonio para llevarla adelante, y van a buscar un lucro en las acciones que tienen. Entonces, la primera organización que tenemos, empresas que son emprendimientos, de las cuales ustedes conocen un montón de que están alrededor de las instituciones y alrededor de su vida diaria. Después, lo otro que tenemos son
las ONG. ¿Qué son las ONG? Las organizaciones no gubernamentales, también denominadas organizaciones de la sociedad civil u organizaciones del tercer sector. Y acá estas son las que nos interesan, porque son parte del sistema social, son sumamente importantes para el desarrollo. Estas se las denominan del tercer sector porque justamente no son empresas, ni forman parte del Estado, no son ni empresas ni son Estado, pero son sumamente importantes para el desarrollo social del sistema. Y acá tenemos que tener en claro de que son privadas y que son voluntarias, son creadas para actuar en el sistema social. Y acá esto es sumamente importante saber que estas organizaciones es necesaria y el Estado trata de buscar o de garantizar de que sigan prestando servicio. De alguna forma u otra buscan garantizar que sigan prestando servicio, pues son sumamente importantes para el desarrollo social. Y acá es donde entramos las bibliotecas populares. Y acá entran los clubes, las fundaciones, las asociaciones, una mutual, un comedor. Y acá también es importante porque actúan sobre el sistema social y hay otras que actúan sobre el sistema político o económico. ¿Cuáles son esas? Los partidos políticos. Los partidos políticos también son organizaciones del tercer sector, que después a través de las elecciones llegan al poder y etcétera, todo lo que nosotros ya conocemos, pero en las bases son del tercer sector. También estas que tienen que ver con lo político y lo económico, tenemos el sindicato. También puede ser un colegio de profesionales, por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, el colegio médico, de odontólogos, todos esos también ejercen están al servicio de esta parte que tiene que ver con lo político y lo económico. Y acá son sumamente importantes estas agrupaciones, sobre todo las que actúan sobre el campo privado, de fortalecerlas. Entonces, ¿por qué es importante y el Estado garantiza? Porque son funciones necesarias que se lleven adelante, culturales, deportivas. Por ejemplo, a las bibliotecas nosotros sabemos que está la ley que establece un subsidio, que la CONADIC da otro subsidio, que la provincia da un subsidio, o sea, trata de fortalecerlas y de acompañarlas. A los clubes también, cuando fue el problema del gas, se le daba un subsidio para el gas. Bueno, ahora estamos en problema con los subsidios, pero hace unos años atrás, cuando fue esta suba de gas grande, hubo un subsidio para los clubes deportivos. Por ejemplo, aquellos que tenían natatorios, que era sumamente carísimo poder tener el agua en condiciones, había un subsidio para eso. En la década del 90, cuando fue el auge de Telefónica de Argentina, había un acuerdo por el cual el gobierno nacional cubría el costo de teléfono de las bibliotecas. Podías poner, si estabas al día, podías tener la línea de teléfono y te cubría un porcentaje de llamada. ¿Qué pasaba con las bibliotecas, con algunas bibliotecas, por ejemplo? Que cuando les habilitaban el gas, se lo habilitaban comercial. Entonces también era un problema esto de cuando tenías gas comercial o cuando la línea de teléfono era comercial en esa época, década del 90. No sé si alguno tuvo la chance de poner el teléfono en su biblioteca en esa época. Sucedía esto y lo pagaba, te cubría hasta cierto monto la nación. Busca de alguna forma acompañar a estas organizaciones no gubernamentales. Hay una organización no gubernamental que es súper importante a nivel nacional y que fíjense que acá actúa sobre todo ámbito, sobre político, económico, social, que es Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, son sumamente importantes. Entonces es necesario que el Estado acompañe. Es necesario, pero
sabe que es importante la labor que desarrollan esas asociaciones. En este caso, si nosotros lo llevamos a la biblioteca, es sumamente importante el desarrollo cultural al que contribuyen desde la biblioteca con todo lo que es la formación de lectores, con la mediación de conocimiento, de información. O sea, solamente nosotros en la biblioteca no solamente vamos a hacer formar lectores, vamos a formar investigadores, a hacer que aprendan a buscar, a educarlos para buscar en las mejores páginas de internet, donde esté la información, que sea pertinente. O sea, vamos a hacer un trabajito más allá de esto que hablábamos al principio de formación de lectora, no nos quedamos solamente con eso. Y estas organizaciones, vuelvo a insistir en un concepto, colegas, que es el de la personalización en alguien de la biblioteca. Nosotros tenemos que lograr que la biblioteca no esté referenciada a una persona, sino que esté referenciada a la institución en sí, que la biblioteca de Rincón de los Sauces sea la biblioteca tal y que se la reconozca la biblioteca y que no esté vinculada solamente porque Bárbara se mueve por todos lados para que esté activa, para que después hayan más Bárbaras que lleven adelante esa biblioteca y hayan más Maggie Castillo que manejen la biblioteca, que haya cada vez más gente que esté vinculada a la comisión directiva, que pueda generar, o sea, que esto le dé trascendencia a la institución. Insisto con esto de la personalización porque sucede en muchos lados que queda, bueno, ahí está Bárbara, y ¿quién viene? Vino Bárbara, bueno, démosle a Bárbara porque vino, y Bárbara. Hay que lograr en un momento que hayan, como dije recién, un montón de Bárbaras, un montón ahí. No sé si es el ejemplo Bárbara, puse el nombre porque te vio ahí prendida la cámara. Pero sucede esta cuestión de sumar gente, que hay que intentar hacerlo. Lau, ¿querés agregar algo? ¿No? Bien. Te vi ahí que querías hablar, me pareció. Después, dijimos, empresas, ONG o organización del tercer sector, que somos nosotros, y tenemos los organismos públicos. Dentro de estas organizaciones están los organismos públicos creados por el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, y que pertenecen también los 3 poderes. En el municipal no hablamos de poder judicial, hablamos de la justicia de falta, que depende del intendente en última instancia, que son los tribunales de falta, pero después tenemos en los organismos públicos, tenemos diferentes, los 3 poderes, perdón, y hay un montón de organismos que surgen de la ley. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que eran creados, por ejemplo, el Estado Nacional por la Constitución? Tenemos la creación del Estado, y después a través de las constituciones están los estados provinciales, a través de la Constitución Nacional, y también establece la Constitución Nacional que las provincias deben garantizar su régimen municipal, y ahí aparecen las municipalidades. Y nosotros en Neuquén, de acuerdo a la Constitución y a la ley, tenemos diferentes municipios, de primera, de segunda, de tercera, tenemos las comisiones de fomento, y de acuerdo a la cantidad de habitantes van cambiando de categoría los municipios. Y hay un último tipo de organización que agregamos en la clase, que son las cooperativas. Y ustedes pueden preguntar por qué las cooperativas están separadas de las empresas. Por una cuestión de cómo se conforma y cómo el fin, porque la cooperativa viene a parecerse mucho a nosotros, a las bibliotecas populares. Cuando digo nosotros, hablo de nosotros, el conjunto de las bibliotecas populares. Porque si bien pertenecen al sistema económico, porque producen bienes y servicios y venden sus productos, poseen características muy distintas en cuanto a su conformación con respecto a la empresa. Porque no se reúnen con un fin especulativo. La cooperativa se reúne porque tienen un objetivo común y porque quieren mejorar su bienestar. Es eso. Entonces, tienen una similitud con las bibliotecas.
con las organizaciones del tercer sector. Tienen ahí algo. Más allá de que después ustedes pueden decir que hay cooperativas y cooperativas. Es cierto. Después hay algunas que han buscado algún tipo de lucro mayor o un bienestar diferente, no estar mejor, perdón, un objetivo que han ido cambiando, han ido modificando, se han ido aprovechando de ciertas situaciones y hoy son grandes cooperativas, pero la cooperativa, el fin, nace de mejorar el bienestar común y de objetivos comunes que tiene su organización. Entonces eso es lo importante y es similar a lo que vemos nosotros desde las bibliotecas. Esto es para saber tipos de organizaciones ahí de una forma bastante sencilla. Después sí que podemos llegar a ver, no me acuerdo si en una de las clases profundizamos un poquito en que pueden ser, la empresa puede ser pequeña, mediana o grande, entonces depende la cantidad de capital, depende la cantidad de trabajadores, depende un montón de otras cuestiones, puede cambiar su clasificación cada una. Después, nosotros sí podemos tener una clasificación, que esa la podemos hacer acá rápidamente, con respecto a las bibliotecas, que son organizaciones del tercer sector. Nosotros podemos tener que en esa organización, en esa clasificación, podemos tener bibliotecas populares y municipales. Podemos tener ahí una clasificación distinta. Biblioteca escolar y popular, como había en un momento. Podemos hacer una pequeña clasificación y también el objetivo va a ser diferente. Y también las acciones van a ser diferentes porque están enfocadas o con un contexto que tiene sus particularidades. ¿Se entendió hasta ahí? Esta partecita es bastante sencilla. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Asientan dedo arriba. ¿Sí, Patricia? Bien. Es bastante sencillo esto. Bien. Entonces ya vimos la organización, los caracteres, bien Agustina, se entendió entonces, los caracteres, y vimos qué tipos de organizaciones podemos encontrarnos para tener en claro. Consulta, ¿ustedes pueden mencionar 3 organizaciones que se vinculen con la biblioteca? 3 ejemplos que se les venga rápido a la mente. No te la saques. La Federación de Bibliotecas Populares. Bien, una. 2 más, Patricia. La CONAVID. No sé. Bien, está todo por ahí. ¿Quién más? ¿Qué otra organización se vincula con ustedes? Ya, ahí miren, Patricia dijo 2. Federación y CONAVID. Ya tenemos 2. La Dirección de Bibliotecas Populares de Neuquén. La dirección 3. ¿Una más, Graciela? Fundación Leer. Fundación Leer, bien. Ahí tenemos, fíjense, hay una que también se vincula con nosotros y que es del tercer sector y que es una fundación. ¿Cómo trabaja la Fundación Leer? La Fundación Leer trabaja con los aportes de ciertas empresas. Y ahí es donde hay que ver cómo ingresa la Fundación Leer. Por ejemplo, en el sistema educativo en Neuquén, la Fundación Leer tiene que entrar por ministerio y ahí se establece a dónde va. ¿Por qué? Porque el aporte que recibe Fundación Leer es de empresas que están haciendo extracción petrolera en la provincia o que están con algún recurso en la provincia. Entonces, cuando es esa situación, en educación se le plantea, bueno, usted va a entrar, pero vamos a ver dónde va a entrar y cómo va a hacer su acción acá en la provincia, porque el fondo es de empresas que están haciendo la extracción en Neuquén. Entonces, como esa empresa después va a tener un aliciente en el pago del impuesto a las ganancias, porque va a poder deducir, entonces, bueno, ahí empiezan a jugar otros intereses. Pero perfecto, Graciela, que traigas otro ejemplo a la clase, la Fundación Leer. Y después hay un montón de otras organizaciones. Por ejemplo, hay alguna organización que debe ser donde van y compran los artículos de librería, entonces tiene que haber una empresa, por más chiquitita que sea el kiosquito, que también tiene interacción con ustedes.
¿Quién fue? ¿Valeria o Patricia? No me acuerdo quién fue. Valeria creo que fue la que dio los ejemplos. Patricia dijo organismos públicos fueron. Después Graciela nos dio de ejemplo una ONG, una organización del tercer sector. Entonces empezamos a tener nosotros vinculaciones con diferentes organizaciones en nuestra vida institucional. Y después con empresas permanentemente. No tomen que una empresa tiene que ser grande, el kiosquito donde compran los artículos de limpieza o el almacén, es una empresa, es una pequeña y mediana empresa. Así tenga una sola persona en su administración y sea el dueño del kiosco. También tenemos esos vínculos nosotros con ellos. Hasta ahí nosotros vamos cerrando con este concepto. Pero hay tres cositas importantes para complementar el concepto de organizaciones. Uno es la tarea, otro es el puesto y otro es la decisión. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que saber qué es la tarea. Nosotros cuando hablamos en nuestra organización, hablamos de una tarea que tiene que hacer alguien. Esa tarea es lo que estamos haciendo hoy. Ustedes están prestando atención a lo que yo estoy hablando, entonces acá hay un esfuerzo físico y mental para hacer esta tarea. Son operaciones las tareas que imponen el uso de los medios y el modo. O sea, nosotros en nuestra organización hay que definir estas tareas que son acciones, son actividades. Entonces, esto que hablábamos antes, cuando nosotros dividimos qué hace cada uno que establecemos de qué forma lo van a hacer, entonces hay unos que esto está relacionado con el objetivo, con el para qué. Hay uno que va a limpiar, otro que va a clasificar, uno que va a escribir, que se va a analizar. Nosotros definimos la tarea. ¿Cuál es la tarea? Atender al público. ¿Qué tiene que hacer en atender al público? Bien, primero, saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son tareas que tiene que tener el puesto, que es lo que viene ahora. ¿Qué es el puesto? Es la sumatoria de tareas asignadas. Entonces, el puesto en nuestra organización de quien atienda al público tiene un montón de tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Y bueno, el de la atención al público tiene que ver el tema de los préstamos, tiene que conocer la institución. Ustedes definen, no todas las bibliotecas van a tener las mismas tareas el que está en un lugar en otro. Puede tener otras, o puede tener más o puede tener menos, pero sí, un puesto tiene actividades que realizar. Entonces, el bibliotecario que está en procesos técnicos tiene como tarea clasificar y catalogar, listo. Y buscar también indizar, también, bien, tiene ciertas tareas. Después, el que está, el encargado de inventariar y todo esto tiene aparte de realizar los tejuelos. Entonces el puesto tal tiene esta y esta tarea, que eso lo establecen también en el manual de procedimientos. ¿Qué hace cada uno y cada una y para qué lo hace? Tiene que estar bien claro. Puesto, tarea. Y después viene algo que es sumamente importante, que es la decisión. Y esto, la decisión, es cómo nosotros vamos a actuar ante una situación que se nos presenta. Eso es la decisión. Nosotros actuamos de una forma ante una situación o varias alternativas, tomamos una decisión. Esta decisión viene del latín, de decisio, que significa elegir una opción entre varias alternativas o entre varias posibilidades. Eso es. Y siempre la decisión suele estar relacionada a un problema, a una situación que nosotros por diferentes razones tenemos que elegir entre más de una posibilidad. Y para elegir entre más de una posibilidad tenemos que tener claro cuál es el escenario donde nos estamos manejando. Entonces, está relacionada a un inconveniente y la decisión está para solucionar un problema. Entonces, a ese proceso que nosotros llevamos adelante
de identificar el problema y tener que elegir entre varias alternativas para solucionar el problema, es lo que vamos a llamar como toma de decisiones. Tomar una decisión es eso, es ante un problema, tenemos varias alternativas, elegimos la que creemos que es mejor para solucionar el hecho que tenemos el inconveniente. Eso es toma de decisiones. Ahora, la toma de decisiones también requiere un proceso luego que es el de evaluar, y un proceso anterior que es el de evaluar. Porque nosotros cuando tenemos que decidir algo en cualquier aspecto de nuestras vidas, no solamente en la organización, nosotros evaluamos las mejores alternativas en el medio de un conjunto de posibilidades. Y tratamos de elegir la mejor para solucionar una situación específica, para resolver esa situación que nos está aquejando. Y esto tiene que ver en todos los ámbitos, ya sea familiar, ya sea personal nuestro, de nuestro trabajo, ya sea institucional, siempre es lo mismo. Están relacionadas a un problema y tenemos que elegir una estrategia de intervención, una forma de intervenir ante ese problema, y vemos cuáles son las alternativas, y bueno, y elegimos una. Entonces tenemos doble proceso: evaluar antes esas alternativas, y después tenemos otra cuestión que evaluar: ¿qué es el resultado? ¿Cómo nos fue? Entonces ahí también nosotros tenemos que estar haciendo en este proceso que es sumamente complejo, evaluación. Evaluamos antes, ante un montón de opciones, y evaluamos al finalizar qué resultado obtuvimos. Y ahí vamos a ver si este proceso de toma de decisiones se vuelve ¿no? Es cíclico, empieza de nuevo porque vemos cómo nos fue, entonces ante los resultados de cómo nos fue, vemos cuáles serían las opciones para mejorar o no, si logramos el objetivo que nosotros teníamos planeado. Eso con respecto a la toma de decisiones. Siempre se trata de un proceso que es bastante complejo. Por más de que por ahí lo consideremos sencillo, es un proceso que requiere un tiempo, y requiere que nos tomemos un tiempo. Y en las instituciones requiere que esto sea un proceso que esté bien articulado, que esté pensado, consensuado. Sí, Laura, te escucho, consensuado decías. Claro, y siempre son tomas de decisiones en todos los aspectos, teniendo una situación a resolver, porque es pensar un objetivo, una estrategia, tenemos que decidir qué estrategia, cuál es la mejor, conociendo el ámbito donde nos estamos moviendo, y después que elegimos esta estrategia, volver a definir y volver a tomar una decisión si lo que elegimos fue lo positivo o tuvo un impacto positivo o negativo para solucionar ese inconveniente. Y ahí comienza de nuevo la evaluación, y es, como decía Iván, es todo un proceso que se vuelve a repensar cada uno de los pasos. Por eso es tan importante de que ustedes en este sentido tengan en cuenta que al tomar las decisiones, poner sobre la mesa la mayor cantidad de variables posibles que puedan existir para poder solucionar ese inconveniente o dar solución a algún aspecto que ustedes creen que no se está cumpliendo y que lleva, mejor dicho, que no lleva a cumplir las misiones o los objetivos o los fines de ese organismo. ¿Se entiende? Sí, quedó clarísimo porque están haciendo con las cabezas así. Así que está. Bien, entonces, importante estos tres conceptos que decíamos que agregábamos, que era el de la tarea, el del puesto y el de las decisiones. O sea, son tres cosas que complementan esta cuestión de entender la organización. Y nos vamos a empezar a meter un poquito a embarullarnos.
como hicimos ayer después con la cuestión del estatuto, si está, si no está, que empezamos a preguntar. Bueno, el proceso de toma de decisiones bien conducido deberían sucederse 6 fases, que son la recopilación de información, la recopilación de datos pertinentes al problema, busco cuál es el inconveniente que tengo, cuáles son los motivos que pueden suceder. Ejemplo, en la biblioteca nosotros tenemos que hay un problema con la lectura, entonces empezamos a recopilar toda la información necesaria. Bien, hay un problema con la lectura en los adolescentes. Bien, abandonaron la escuela, empiezo a averiguar, empiezo a ver, no tienen acceso al material bibliográfico, la escuela a la que van no tiene una biblioteca con el material necesario para los docentes, entonces empezamos a ver todo esto. Y ahí identificamos luego las prioridades. De todo esto vemos qué información tenemos y entonces vemos qué necesitamos en esta información que tenemos, empezamos a ver qué sucede, identificar cuáles son las prioridades para nosotros, para esos adolescentes. Entonces, es que lean mejores textos, que lean otro tipo de libros, un taller de escritura, empezamos a ver de qué forma podemos tener, y ahí identificamos las alternativas de acción. ¿Qué sería? Tener un taller de escritura, tener una persona, un escritor que se arrime y hable con los chicos. Hoy por hoy, los adolescentes, por ejemplo, hay muchos que hacen rap. Bueno, a hacer algún evento para reunirnos, empezamos a ver un montón de acciones. De todas esas acciones evaluamos los posibles escenarios. Cuando decimos evaluar posibles escenarios, es poder conocer el contexto, porque nosotros vamos a realizar esa actividad y la vamos a decidir hacer. Imaginen esta situación, un taller de escritura con adolescentes y lo vamos a hacer a las 8 de la mañana en el verano. Ya sabemos que vamos para atrás. O sea, no sería, entonces, evaluar el posible escenario es que los chicos pueden estar a las 7 de la tarde porque en el verano se juntan en la plaza y porque nosotros podemos tener acceso y salir de la biblioteca y hacer una actividad en la plaza, también es ir a buscar esos que no ingresan a la biblioteca, y entonces tomamos la decisión. Entre todas estas posibles alternativas, tenemos la decisión, y dijimos, vamos a hacer el encuentro con los adolescentes en la plaza. Y fuimos a la plaza, y no fueron los adolescentes, y fueron los adultos mayores. Entonces evaluamos los resultados, él o los resultados, y nos damos cuenta que, bueno, esta decisión que tomamos no fue la acertada porque tuvimos estos resultados, tendremos que rever de hacer otra alternativa, otra opción, y tendremos que evaluar. Pero ojo, nos dio estos resultados. No significa que porque el resultado no sea el que esperamos, no podamos capitalizarlo y potenciarlo, porque puede surgir que encontremos en esa acción otro resultado que nos sirve para otra cuestión. Entonces siempre hay que tener esta mirada de ir viendo que todo es aprendizaje, y que por ahí no tener el resultado que nosotros queremos de que vayan 200 adolescentes y fueron 10, es un resultado que habrá que potenciarlo. O sea, no significa que esté mal, habrá que ver, evaluar si fue bien la estrategia, si la difusión, por ejemplo, capaz que la difusión fue a través de un mensajito de WhatsApp y era necesario ir casa por casa y hacer un panfleto, hay que ver. Pero sí, lo que está claro es que en el proceso de toma de decisiones se establecen estas 6 fases: la recopilación de la información, identificar cuáles son las prioridades, las alternativas de acción, el escenario, evaluarlo, el contexto, tomar la decisión y evaluar los resultados. Si el tema era de interés, Laura, decías ahí, acotabas que si era de interés o no. Entonces, estas son las cuestiones que también son sumamente importantes en la organización. Con esto hemos finalizado. ¿Hay alguna consulta con lo que hablamos? Por ahí ustedes interrumpan, porque es re monótono tener que contar y hablar. Ustedes siempre participen, abran micrófono. ¿Alguna consulta ahora?
Sí, Valeria. ¿Hay tareas sobre la clase de hoy o seguimos con la otra? Sí, hay tarea también. Y es para entregar dentro de 14 días o más. Son 2 semanas siempre, Valeria. Mirá, la tarea dice lo siguiente. Dice, a partir de lo observado en la clase, se le solicita, defina qué tipo de organización es la institución a la que pertenece. Es re fácil. La mayoría eran organizaciones del tercer sector, que eran organizaciones privadas. Hay muy poquitas No que son... gubernamentales. Sí. Después dice, menciona 3 ejemplos de cada tipo de organización que tenga relación con la institución a la que pertenece o que tenga vinculación con usted. Es lo que hablamos al principio. La federación hay que buscar de cada uno de los tipos de organización. Esperen un segundo porque acá tengo un problema con mi mascota. 2 segundos. Bueno, cuando Iván termine de acomodar a su mascota, a mí me gustaría escuchar sobre este último aspecto de las tomas de decisiones y estrategias que hayan ustedes utilizado en cada uno de sus lugares de trabajo. Por ahí nos pueden contar un poquito, como para ejemplificar lo que estábamos charlando anteriormente a la lectura de las actividades que estaba haciendo Iván. Mil disculpas, es el gato que entró por la ventana, entonces empezó a hacer lío acá en el otro escritorio. Laura, ¿decías algún ejemplo de...? Sí, retomando el tema anterior, antes de que leyeras las actividades, ¿cómo le fue? Quería saber las experiencias que ellos tuvieron en relación a elaborar estrategias y tomas de decisiones que han tenido que llevar adelante y que por allí no han tenido los resultados positivos, o sí. Quería que me los compartieran sus experiencias. ¿Algún ejemplo se animan a compartir? A ver qué decisión tomaron y que les fue bien o que les fue mal con respecto a acciones en sus instituciones. Sin querer evaluar, solamente compartir la experiencia que tuvieron. Yo podría decir que por ahí, como biblioteca, nosotros nos metemos en los eventos de adolescentes, que son las randoms que se hacen acá, donde los chicos se disfrazan y hacen bailes temáticos, ¿no? Y por ahí vamos y ponemos la mesa y mostramos las adquisiciones de lo que compramos en la Feria del Libro. Y ahí nos dimos cuenta que por ahí los chicos adolescentes leen mangas, ¿no? Y otro tipo de libros que por ahí no están o sea, no se pueden comprar al 50%, y por ahí estamos reforzando el tema de comprar los libros que ellos leen como para traerlos, ¿no? Y después el tema de la publicidad también, de esos libros que compramos. Vos sabés, Valeria, que es sumamente importante poder tener el material que está circulando entre ellos. Y pasa en la escuela también. ¿Viste? Incorporar el manga es interesante y hay que no menospreciar el género, porque por ahí hay mucho que, como la historieta, ¿viste? Como la historieta, que fue un género que se lo dejó en un segundo plano, que no se lo valoraba, y en realidad tenemos historietistas que son de lo mejor en Argentina, y es un género a través del cual se acercan a la lectura. Muchos que dejaron o que no leen, con el tema de la historieta se acercan, y con el tema del manga es sumamente importante porque está circulando entre ellos. Ellos se prestan manga. Yo he visto por ahí en las ferias que por ahí se hacen en Cutralcoaca, hay un evento que se hace de lectura frente al CEPEN 51 que se hizo, y los mangas era impresionante, ¿viste? Entonces tenemos que estar atentos a eso que está pasando también. Entonces es fabuloso que ustedes puedan generar esto y que se hayan dado cuenta de que estaba eso. Eso fue interesantísimo que ocurra.
y creo que a todos le debe estar ocurriendo por ahí en la biblioteca, que el manga de a poco va a empezar a ocupar cada vez más estante. Valeria, ¿y ustedes se dieron cuenta, perdón, que los adolescentes leían mucho manga y ustedes no tenían ese material en la biblioteca? Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias que desplegaron para tratar de alcanzar a tener, digamos, ese objetivo, tener mangas para poder ofrecerles? ¿Y si pudieron planificar alguna estrategia o pensar algunas acciones para poder comprar, no sé? Acciones no, porque por ahí en nuestra biblioteca por ahí tiene la comodidad de contar con un fondo de sostenimiento del propio contribuyente cuando paga el TCI todos los meses, ¿no? Entonces como que por ahí estamos más aliviados y por ahí invertimos en talleres para adolescentes, talleres para niños, como una manera de devolver a la gente la plata que ellos ponen, ¿no? O sea, pagando un bibliotecario y comprando material y mejorando la vista, ¿no? Lo que uno le da cuando ellos entran. Pero bueno, los chicos, yo tengo una nena de 16 años que no leía nada hace 2 años, y con esto del manga empezó a leer y ahora pide los libros, o sea, de su propiedad, o sea, que yo se los compre. Claro. Pero bueno, hay muchos chicos que van a buscar ese tipo de, o novelas para adolescentes, que es lo que más se mueve ahora, ¿no? En la biblioteca. Ajá. Entonces, ustedes pudieron, digamos, uno de los objetivos era poder cubrir esta necesidad como de demanda de los adolescentes, y después, ¿qué otra estrategia utilizaron para no solamente poder acercar al adolescente, a ese grupo de adolescentes? ¿Pudieron abrir el juego a otras, vamos a suponer, no sé, se me ocurre alguna institución educativa con alguna actividad? ¿Desplegaron alguna otra estrategia para decir, miren, acá tenemos manga, vengan a leer? La publicidad que se hace por Facebook e Instagram, y después con el tema de los chicos de primaria se fue a las escuelas a ofrecer la visita a la biblioteca. Que eso se ocupan los chicos, que tenemos 2 bibliotecarios en la biblioteca. Y bueno, como era antes, ¿no? Cuando éramos chicos, íbamos a visitar a los bomberos, eso se está haciendo en la biblioteca ahora, para difundir un poco más. Por ahí no tiene tanto acceso a internet, es lo que yo veo por ahí. Y después ahí muchas ideas no tengo. Sara agregaba en el chat que tiene una hija que también le sucede lo mismo que a vos, Valeria, que un hijo adolescente y también pide que le compre manga. Es algo que hay que tener en cuenta, y no sé si todas las populares tienen algo de manga, pero va a ser algo que va a empezar a ocupar los anaqueles de cada una de las instituciones, porque está ahí una demanda interesante y es lo que se está leyendo y lo que circula y es lectura. Y el gran tema es que en la escuela no está, porque no está dentro del canon. ¿Viste? Entonces es importante tener quién escribe manga, o si hay gente que haga manga en la región, poder tener esos datos para poderlos acercar a la institución, también poderlos poner en valor. Eso es sumamente importante, y ustedes poderlos acercar a la comunidad también. A ver, no se me perdió, ahora no la veo. Graciela, ¿vos tenés alguna experiencia de decisiones? ¿Algún ejemplo como de lo que preguntaba Laura? Sí, nosotros, ¿me escuchan? Sí, sí. Nosotros con adolescentes hemos fracasado y no tenemos manga. Hemos hecho talleres de lectura, sí nos ha ido muy bien con los chiquitines, estamos hablando de 6 años a 11 años, nos ha ido muy bien, y nos ha ido muy bien con las personas grandes, de 50 años para arriba, se hacen café literario, intercambian y se lee mucho. Y se llevan libros mensualmente de 12 libros, 7 libros. Vienen una vez por mes y se llevan.
Nosotros en la biblioteca no tenemos problema de cantidad de llevarse 3 libros. No, quiere llevarse 7, llévese 7. Porque yo digo, en vez de estar guardado en la estantería, preferible que los lleve y los lean. Y todos los meses vienen a renovar los libros. Así que bueno, tenemos un grupo bastante grande de señoras grandes. Así que bueno, ahí sí vamos bien. Lo que fracasamos es con los adolescentes. Así que vamos a tener que comprar manga. Buenísimo el dato, muchas gracias. Bueno, para ir, ya se nos termina. Y elaborar una buena propuesta de enganche con una actividad que, a ver, de muralista, por ejemplo, que se está usando mucho. Entonces, son estrategias que hacen a cuál era el objetivo que hablábamos, poníamos como ejemplos, lograr que los adolescentes en este sentido lean más, dedicarnos a la mediación lectora. Entonces, son ganchos que se pueden establecer estrategias, en este caso el manga, con alguna otra actividad para poder lograr que se lea más. Gracias. Bueno, termino con la actividad. Dice, después de mencionar lo que dijimos en la consigna 2, la 3 es, describa brevemente los caracteres de su institución, así que ahí tienen que describir qué grupo de personas, cuáles son los fines, objetivos o metas, qué actividades desarrollan, se guían por la clase. Todo lo que pensamos con Laura es que si hay que buscar algo, sea lo menos posible por fuera del contenido de la clase, que siempre la misma clase sirva para hacer la actividad. Solamente vamos a tener por ahí en alguna de la clase alguna observación de un video o de 2 videos para que lo analicen y vean cómo funcionan esas organizaciones, pero son de películas re lindas. Señale 3 ejemplos de 3 puestos que existan en su institución y mencione las tareas que realizan. Cuando digo señale 3 puestos que existan en su institución, puede ser que no tengan 3 puestos, puede ser que tengan 1, o pueden ser que tengan 2 y que hagan las mismas tareas. Ustedes evalúen, si hay 3, bien, si no, si hay 1 es 1, no inventen nada de lo que no haya. Si hay 1, ¿qué tareas realiza? Y la 5, describa una decisión que se haya tomado en su institución, señalando cada una de las fases de la toma de la misma. Esto que dijimos recién de las 6 fases, van y buscan un ejemplo de una decisión, por ejemplo lo que decía Valeria, que ellos en un momento vieron el problema que había, identificaron cuáles eran las prioridades, qué pasaba, entonces qué hicieron, es describirlo con una decisión sencillo. No es para que se explayen y entreguen un trabajo de 30 hojas, tranqui, con la clase y con los contenidos que están ahí. Y después, cualquier consulta, está el celu o está el chat, no hay problema, estamos a disposición. 3 minutos, mirá, antes de las 8 estábamos terminando, ahí justo. Nos veremos, si Dios quiere, el lunes que viene, nuevamente, y cualquier consulta la hacen. Si es necesario más plazo para la entrega del trabajo, está dentro de 14 días los 2. Lo vemos, no se hagan problema. La idea es que si nosotros vamos poniendo cada vez más allá los plazos, uno va a caer el 24 de diciembre. Entonces la idea es, bueno, es ver ahí cómo corremos plazos y todo. Pero la cuestión de poner fecha es para que a ustedes no se les acumule tampoco todos juntos, sino que puedan irlos realizando. Así que bueno, hasta acá llegamos, Laura García y Laura Córdoba, a las 2 Laura, estamos terminando. Bueno, hermosa clase y como siempre yo aprendo un montón. Decirles nada más al resto que el viernes tenemos seminario nosotros, o sea, con los chicos nos vemos el lunes, pero con la profesora Vivi Núñez nos estamos encontrando el viernes 6 de... Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, o sea, ustedes todavía tienen clase, yo les digo buen fin de semana después del viernes que terminen la clase, así que nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos y a todas, nos vemos. Buenas tardes. Descansen. Igualmente.